amigos? Qué bueno que nuevamente están con nosotros en otra entrevista de temas de café en la noticia con su amigo Juan Manuel Belmonte. En esta ocasión, bienvenido, diputado, ex senador, ex presidente municipal. Pero no ex amigo tuyo, ¿eh? No, claro que no, desde luego que no. Tenemos el gusto de tener por segunda vez en nuestro estudio a Antonio Soto, quien ha sido de todo, y yo le digo que nomás le falta ser gobernador. Sí, claro, pero todavía estamos vivos. Bien, hoy aceptó Antonio platicar con nosotros porque le reconozco que yo le escuché alguna vez una conferencia sobre energía. Entonces sé que él sabe de esto y vamos también a platicar sobre la refundación del PRD, del cual todavía te mantienes en el PRD y yo creo que no te vas a ir. Soy militante, bueno, lo vamos a revisar, pero de momento no he pensado en renunciar. Estos son los dos temas que vamos a platicar el día de hoy y empezamos con la reforma energética. Cuéntanos tantito de esto, de lo cual tú sabes mucho. Bueno, a ver, primero agradecerte, Juan Manuel, el tener la oportunidad de dirigirme a tu auditorio y la gente que nos hace el favor de sintonizarnos en esta frecuencia de internet, sí, de tu página de temas de café y la noticia, y poder comentar algo que está en el debate nacional en este momento, que es la reforma eléctrica que plantea el presidente de la República al Congreso de la Unión para llevar a cabo una serie de modificaciones a la Constitución General de la República, a las propias leyes secundarias y con ello, en argumentos del gobierno que encabeza López Obrador, el regresarle la rectoría y el control del sector energético como un sector estratégico, estratégico, no prioritario, sino estratégico, y que solamente los privados participen de manera complementaria con un 44%, mientras que la Comisión Federal de Electricidad tendría que manejar mínimo el 56% de la generación, distribución, despacho y comercialización de la electricidad en el país. Pero parece algo atractivo. Habrá mucha gente que diga: nosotros estamos a favor de que sea la Comisión Federal de Electricidad la que tenga el mayor control de la generación, transmisión y distribución de electricidad y que los privados de manera marginal participen. Sin embargo, los que argumentan en un sentido distinto dicen: la competencia es buena y si el esquema llega a aprobarse que plantea López Obrador, dejaría de haber un sistema, un esquema de competencia entre privados y el gobierno federal a través de la Comisión Federal, y eso haría que los precios se incrementaran porque no habría una competencia. Y el gobierno argumenta que los precios se han venido incrementando precisamente porque no está interviniendo la comisión. Entonces es difícil a veces que la gente pueda entender, porque hay argumentos en favor de un sentido y en contra. Y entonces hay quienes, digamos, una población o un segmento muy grande de la población está en contra, pero otro está a favor. Y aquí más bien que nada el tema que debe de prevalecer, Juan Manuel, es la parte técnica. Es decir, ¿qué conviene más? Claro. La tendencia en el mundo es a las energías sustentables. Sí, limpias, que sería sol y aire. Principalmente. Y la tendencia que la comisión quiere que prevalezca desde nuestro punto de vista es la regresión al combustóleo, al carbón, lo cual está prohibido ya, a las energías sucias, no renovables, sino sucias, contaminantes, porque además el combustóleo que produce Petróleos Mexicanos no tiene mercado en el mundo
y el único que sería el comprador de ese combustóleo sería la Comisión Federal de Electricidad, que lo quemaría para generar electricidad. ¿Es electricidad cara? Contaminante. Sí. Entonces, la verdad es que es un dilema y una situación compleja que está en debate en la Cámara de Diputados y que pasará luego al Senado. Yo creo que si se mantiene bien la oposición con argumentos técnicos como los existen sólidos, no pasaría esta reforma constitucional porque no alcanzan número de votos que requiere Morena y sus aliados. El plan B, por si no pasa, o sea, ya están viendo que no puede pasar, tienen un plan B. ¿Pero cuál sería el plan B? En donde meten a litio. El litio, ¿te acuerdas? Sí, pero ya quedaron de que el litio solamente lo puede explorar y explotar. Pero en el plan B le daría el gobierno a los privados como la zanahoria para que acepten votar a favor de la reforma en los términos que plantea el presidente. El día de ayer dijo el presidente de la República que si no, que estaba dispuesto a que hubiese modificaciones a su propuesta, pero que no le podían quitar la esencia del control del Estado y del gobierno a través de la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad de la electricidad. Si le quitan, digamos, esa esencia, entonces no estaría de acuerdo él en aceptar modificaciones. Las modificaciones serían cosméticas, serían modificaciones mínimas, pero la esencia de la rectoría no se le quitarían en la reforma que acepta López Obrador. Entonces yo digo que este debate debe abrirse mucho a la sociedad, pero en términos de técnicos, no políticos ni ideológicos. Como lo propone la bancada del PRI, abrir este debate a los que saben, a los que conocen. Es correcto, y yo creo que también el PAN estaría en ese sentido, y el PRD y Movimiento Ciudadano estarían en ese sentido. El Verde Ecologista dice que lo va a revisar, etcétera, pero lo más seguro... Es raro lo que pasa con el Verde. Se supondría que ellos apoyarían la generación de energías limpias y no. Pues entonces ahorita por eso dicen, lo tenemos a debate, análisis, pero si realmente son un partido ecologista, como defienden ellos sus argumentos en favor de la ecología, no estarían de acuerdo en que hubiera una contrarreforma y una regresión para quemar combustibles fósiles para generar electricidad. Es decir, ni carbón, ni combustóleo, por lo menos gas natural y ciclo combinado, que son los más avanzados que hay antes de las energías renovables, como es el sol y es el viento. Se verían muy mal porque estarían en realidad contradiciendo sus banderas de defender la ecología y luego apoyar con sus votos, sus legisladores, una reforma regresiva en materia ecológica para México, ¿no? Cuando tú participaste en la comisión, cuando estabas en el Senado y que hicieron el recorrido con Bartlett y con todos los integrantes, ¿cuál era la tendencia en ese tiempo? La tendencia desde hace décadas es las energías renovables. Esto se acentuó más y se fortaleció más en el mundo con el Pacto o Acuerdo de París, donde suscribió México y muchos países en el mundo el reducir las emisiones de contaminantes al hemisferio y se establecieron metas en porcentajes por década y por quinquenios y por años. Se obligó a China, se obligó a Rusia, a Estados Unidos, a México, etcétera, y ir quitando energías contaminantes e ir incorporando energías renovables año con año en un porcentaje gradual que permitiera cuidar el medio ambiente en el futuro, porque el desastre es inminente si no se adoptaban. Lo estamos ya padeciendo, el calentamiento global, las emisiones al hemisferio de contaminantes, etcétera. Pero entonces la propuesta del presidente López Obrador, para la gente que nos ve, que nos escucha, decirles, su propuesta aparentemente es buena para defender la soberanía de México en cuanto al control del sector energético como estratégico del Estado nacional y evitar que los privados
se metan a generar y que se metan a comercializar electricidad, porque dice que entonces el negocio lo harían los privados y no la CFE. Eso se oye bien, se oye bonito, porque dice la gente, no, pues, el problema es a qué precio y a qué costo. Es decir, ¿por qué la Comisión Federal no se queda, está bien con ese 56%? Maneja la generación, maneja la transmisión, maneja la comercialización, pero que no lo haga con combustóleo, que no lo haga con carbón, que lo haga mínimo con gas natural y que implemente ya un esquema de infraestructura, de energía renovable, tanto solar como eólica y maremotriz, que también del viento es muy importante, que también simplemente para que no se siga contaminando. Si así fuese la propuesta, pero no es. Yo creo que tampoco está tan mal. Y si ahí se logra una modificación en ese sentido, habría que revisarla por parte del PRI como oposición y por parte también de la otra oposición que representa el PRD, PAN, Partido de Convergencia, Movimiento Ciudadano, y revisar hasta dónde es factible un planteamiento con estas modificaciones. Pero la CFE ni tiene los recursos técnicos ni el dinero para hacer lo que tú acabas de decir. A ver, la CFE, para que la gente que nos escucha sepa, en este 2020 tiene pérdidas por 85 mil millones de dólares. Imagínate. ¿De dónde va a sacar dinero para poder implementar y la tecnología? Esta tecnología que es cara, sí, pero que a largo plazo termina siendo una inversión porque cuidas tu medio ambiente y vas a terminar teniendo garantizada electricidad limpia. La reforma del 2013 venía acumulando pérdidas cada año de la Comisión Federal por 37 mil millones de pesos. Una vez que se hizo la reforma del 2013, que no la quiero defender, pero hay utilidades por más de 20 mil millones de pesos con la reforma. Ahora, con López Obrador como presidente de México, con el esquema de la Comisión Federal y con Bartlett al frente de este organismo público descentralizado, traemos pérdidas por 85 mil millones. ¿Quién pierde o quién paga estas pérdidas? Pues nosotros, el consumidor. Nosotros. Ni modo que las pérdidas lo paguen los marcianos o los paguen los lunáticos. Bueno, lunáticos estamos los que estamos pagando las pérdidas de las malas decisiones del gobierno de la República. Pemex también es un Pemex pozo. Es un barril sin fondo. Pemex es un barril sin fondo. No es negocio. No, el petróleo no resultó ser negocio porque mucho de las ganancias del petróleo no se reinvierten y no logran sanear a la propia empresa. Nos las gastamos en participaciones de los estados, en programas sociales, etcétera, etcétera. Por cierto, calcularon para el presupuesto 2022 la Cámara Federal, a propuesta de Hacienda, $51 por barril. Por barril. El barril anda más caro. Ahorita está caro, pero ese es de temporada. Sí, pero la diferencia no se va a Pemex. No. Ese dinero se va a otras cosas y la empresa por eso sigue teniendo pérdidas y sigue siendo una empresa que se está haciendo vieja, obsoleta, y con el tiempo resultará ser una carga todavía aún mayor fiscal para el Estado mexicano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretende? Busca esta propuesta, por ejemplo, que desaparezcan los órganos reguladores que garantizan la competitividad. Ya no va a haber la Comisión Reguladora de Energía, ya no va a haber el SENACE, ya no va a haber el que está determinando la entrega de la electricidad, a qué hora es más barata, a qué hora menos, a qué hora es menos contaminante, etcétera. Entonces, un monopolio, pues. Se queda ya un monopolio del Estado. Mira, los monopolios son malos en los privados y en los públicos también. Es monopolio al final. Sí, claro. Es importante evitar monopolios privados y también evitar monopolios públicos. Lo importante es que sean empresas productivas, tanto estatales como privadas, que compitan, que las regulen, que las controlen para evitar abusos en el precio que manejan de tarifas. Entonces, debe de manejarse esta reforma no como un tema político ni ideológico, sino como un tema técnico, Juan Manuel. Claro. Y además, evitar
que se siga contaminando con energías que ya en décadas deben de desaparecer, sino que necesitamos energías limpias a bajos costos y permitir la competencia. ¿Qué es lo que plantea ahora la nueva reforma? Pues una regresión al pasado. Totalmente. Y en realidad lo que necesitamos es que las cosas mejoren, se modernicen y que técnicamente sean viables y rentables. Yo no estoy, Juan Manuel, porque los privados se queden con el control de del sector. No, porque tampoco los privados en muchos países han resultado ser la solución, han resultado ser un lastre, se ponen de acuerdo, suben las tarifas. El monopolio es malo. El consumidor paga las consecuencias. Entonces aquí hay que cuidar al Estado, pero también hay que cuidar a los privados, porque tan abusivo es el Estado cuando controla todo, como tan abusivo son los privados cuando se quedan con los negocios monopólicos. Pero, Antonio, es una vergüenza a nivel mundial que México vaya en contra de la tendencia mundial de las energías limpias, y nosotros vamos por las sucias. Sí, es correcto. Esa es la parte, yo creo que debemos de cuidarlo. El argumento más débil de esta reforma es la regresión al uso de combustibles fósiles que están dejando de ser la opción en el futuro. Así es. Los autos. Y el futuro es ya es lo eléctrico, lo solar, es lo alternativo, es lo renovable. Los autos, por ejemplo, si tú te das cuenta, ya muchos autos están saliendo híbridos. Ya la tendencia es no contaminar. Entonces, ese es el argumento, yo creo, más débil de la reforma. El argumento más fuerte es que los privados no manejen un porcentaje tan alto del negocio de la electricidad, porque terminan abusando de los precios de las tarifas. Ese es un argumento que pesa. Nacional, ¿no? Y es los energéticos. Por eso quieren que ya no sea prioritario, sino que sea estratégico, que Muy es bien. un término superior para el control del Estado sobre la energía. Bueno, Toño, gracias en este aspecto. Amigos, esperamos que hayan entendido un poco más sobre este problema que es grave para nosotros, y que todos los días estamos sufriendo los efectos de todo este problema ambiental. Pero también queremos platicar sobre lo que se está manejando en estos momentos en el PRD. Se habla de alguna refundación y tú has estado presente en las reuniones. Háblanos tantito. ¿Qué es lo que quiere hacer el PRD? Bueno, mira, Juan Manuel, el PRD es un partido que en esencia su línea política e ideológica hace planteamientos desde mi punto de vista muy progresistas y muy positivos. En todos los términos, el respeto a la equidad de género, el respeto a la diversidad sexual, el respeto al medio ambiente y la sustentabilidad, que es un término que no lo usamos ahorita en lo de la reforma. Así y creo que es importante. Y muy importante, claro que digamos que es básico la sustentabilidad de la reforma en términos de medio ambiente y de cuidar nuestro medio ambiente. El PRD en términos democráticos es muy respetuoso de los distintos sectores y segmentos, cuida el capital como inversor que genera progreso, que genera empleo, que genera oportunidades. No, el capital crea riqueza con la mano de obra del trabajador. Claro, y tan importante es el capital como la mano de obra del trabajador, con un salario justo. Porque no viviría uno sin otro. No podría existir. Así es. Bueno, y entonces el PRD tiene una línea correcta, mucho más avanzada que la línea gubernamental del actual partido en el poder federal, que es más populista, que es más una línea demagógica, que busca voltear al pasado para retomar muchos temas que ya han sido superados y que fueron utilizados como formas o programas de gobierno en los 60s, en los 70s, que fueron para otra época y que ahora la nueva modernidad, las nuevas circunstancias mundiales y del país nos obligan a pensar en nuevos modelos y en nuevas formas de una izquierda progresista moderna que no esté reciclando
recetas anticuadas de Luis Echeverría, que fracasaron y que endeudaron al país. Pero oye, Antonio, si es tan bueno toda esa forma, esos ¿qué pasó? Principios, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no votó por el PRD? Sí, señor. ¿Por qué la gente votó por otra opción? ¿Por qué este chiquito sea cada vez más chiquito? ¿Por qué? Porque llegó una opción que generó expectativa y esperanza de un cambio profundo y verdadero en favor de la gente más pobre y más abandonada, por cierto, por los regímenes políticos corruptos y que dañaron a México, como fueron los del PRI, sí, y como fueron también los 12 años del PAN, que llegaron y que cambios cosméticos, pero sí, de fondo no hubo nada distinto. ¿En qué fue diferente Fox con Felipe respecto al gobierno de Zedillo y de Salinas? Y luego Peña regresa otra vez y también que con Peña fue peor, la misma línea con más corrupción. Entonces la gente harta dijeron, bueno, pues hay un nuevo partido que es la esperanza de México, de la transformación. Se vendieron bien. Si hay alguien que vende un producto político de manera bien manipulable, es decir, para poder ser aceptado, le gusta a la gente, el López Obrador, desde luego, es el político que yo he visto en las últimas décadas a nivel nacional y creo que puede ser hasta un ejemplo mundial de cómo vender espejitos y cómo hacerle creer a la gente de que él tiene la varita mágica para solucionarle todos los problemas. Pero la realidad que estamos enfrentando es otra. No es cierto, no llegó el cambio, no está llegando el cambio. Por lo menos en esos 3 años y meses, no lo vemos. A lo mejor en los próximos meses y años se puede consolidar algo, no lo creo, y el PRD dejó de ser esa opción, vieron una alternativa distinta, mucha gente dijo es una alternativa de izquierda, es una alternativa que el PRD no pudo, como partido político, otro movimiento lo logra con un líder carismático, con un discurso que decía lo que la gente quería escuchar. Desde luego. Y la gente escuchaba, era música para los oídos del pueblo de México, el discurso de López Obrador de cambio y de transformación. Y por eso es que el PRD se desfonda electoralmente y se capitaliza un nuevo movimiento, pero además, no solamente el PRD, también el PRI perdió un porcentaje altísimo de electores. Pero se lo merecía. Por mucho priista también buscó una opción en Morena. Bueno, el hecho es que el PRD está en una circunstancia complicada, difícil, estamos tratando de salvar al partido, de que siga siendo una opción progresista, socialdemócrata, en beneficio de las principales y grandes causas de las y de los mexicanos. No es sencillo, la credibilidad, porque nos faltan, hay que decirlo con mucha claridad, nos faltan liderazgos. También en México cuenta mucho los liderazgos, no solamente la institución, sino quién representa la institución. Morena sin López Obrador, no me atrevería a imaginármelo. No. O sea, una lucha de facciones. Es un cascarón. Y quién sabe qué pasaría sin López Obrador. López Obrador es como el motor, como el que mueve el espíritu y el que mueve a ese movimiento. Y en el PRD, pues no tenemos esos liderazgos. Y entonces dices, pues ahí está el partido. Pero siempre en México hemos estado históricamente acostumbrados a tener líderes y a tener mesías, salvadores de la patria. Y los partidos los vemos como algo importante, pero tiene que haber alguien que mueva ese partido. En Morena existe ese alguien. En el PRD no existe ese alguien. Ya no hay. Ese es un problema que tenemos que resolver, porque todavía en México no logramos consolidar las instituciones como las que mueven a las conciencias ciudadanas. Es decir, el ciudadano no se mueve por una institución, no se mueve por un programa, se mueve por un líder carismático, por un personaje. Por eso han sido tan famosos nuestros personajes desde Pancho Villa. Que porque a los gringos fue y se metió al Álamo y mató ahí a muchos gringos, pero era porque invadió Columbus y porque todo claro, y se hizo un gran personaje, ¿no? El etcétera. general Lázaro Cárdenas. Aunque el general movió un poco más
acciones y programas que lo hicieron trascender, por ejemplo, la reforma agraria. El reparto agrario, las grandes obras de irrigación del país, la expropiación petrolera, es decir, hizo cosas claves que lo hicieron grande y lo hicieron histórico. ¿Cuáles son las cosas grandes de López Obrador para que sea grande y sea histórico? Yo quiero verlas, hasta ahorita no las he visto, aunque diga que sus grandes próceres están en proceso, vamos a ver. Y quién sabe si funcionan, pero bueno, a ver. Entonces, estamos hablando del PRD. ¿Qué pasa con el PRD nacional? ¿Hay capacidad para que se regenere a nivel nacional? Después hablamos de a nivel estatal y en el estado, ¿quién es el responsable? ¿Quién podría ser ese personaje que dices tú que siguen las masas? Bueno, a nivel nacional, yo creo que intento que se está haciendo por no regenerar el partido, porque eso de regenerar pues es la regeneración o renovación o regeneración de Morena. De Morena, sí. El PRD también reestructuración, pues una reestructuración es quitar unos para poner otros de los mismos, no es sencillo. Que los chuchos, los Jesús Zambrano y Jesús, ¿qué? ¿El otro? Ortega, ¿tienen la capacidad para hacer esa transformación del PRD? Es la prueba en la cual nos estamos enfrentando de aquí a diciembre, que tenemos nuestro Congreso Nacional, donde vamos a ver este relanzamiento del PRD, llamándolo de otra manera. Relanzamiento. ¿Con quién será? ¿Con los chuchos, sin los chuchos o con una combinación hay de distintos personajes? Lo que me queda claro es que no existe un personaje al interior del partido que dé un relanzamiento creíble y aceptable para muchos ciudadanos, ni para los propios militantes. Entonces, el PRD está en una situación muy complicada, muy difícil. Yo no veo fácil enfrentar el problema de la sobrevivencia del PRD en el futuro de aquí al 2024, a no ser que vayamos siempre en una alianza con otros partidos como lo fuimos en el 2021, pero ahí vamos a ir de cabús, de coleros, de los otros. El PRD no va a jugar un papel protagónico, ni va a poner el candidato presidencial, ni va a poner los candidatos a gobernadores. Es más, aquí en Michoacán, ni siquiera yo creo que nos van a dar derecho a poner el candidato en una alianza así de las dos fórmulas del Senado de la República. Van a decir, ¿por qué? Si sacó menos votos el PRD que el PAN y que el PRI, por decirte algo. Y entonces la situación no va a ser fácil, no va a ser sencilla. En la capital, por ejemplo, el que gobierna se dice independiente, fue del PAN, fue apoyado por PAN y PRD, y ahora pues el PRD le dio ahí unas posiciones ahí menores, pero en realidad el PRD pues no lo pelan ni lo toman en cuenta, es como un arrimado ahí de segunda categoría. Oye Antonio, una pregunta. ¿Sin Silvano el PRD en Michoacán está huérfano? No, el PRD en Michoacán es un partido político que aún con todas las dificultades que enfrenta en el país y que ha enfrentado en el estado, que nos desfondaron, que el gobernador actual de Michoacán pues era PRD, el secretario de gobierno era PRD, creo que ahí hay más perredistas recientemente que moronistas. Sí. Raúl Morón también del PRD, entonces en realidad hay más gente del PRD y del PRI, que de Morena, que de los auténticos morenos que fundaron a Morena. Bueno, y entonces resulta de que a pesar de todo ello, el PRD se mantuvo en una votación de arriba de 200,000 en la elección pasada, como PRD.
que no es cosa menor. No. Digo, no es así. La gran cosa, pero sacábamos tampoco... 450,000 votos, 470,000 como PRD, y ahora estamos hablando de 205,000, pero aún así todavía es un partido político que no se le puede decir, pues ya está muerto. Y si Silvano no estuviese en Michoacán como un dirigente importante del Estado, yo me atrevo a asegurar que de todos modos había mucha gente del PRD que podría seguir luchando por ganar las elecciones con una línea, como yo digo, socialdemócrata, de izquierda progresista. Hay mucho PRDista que no ve en Morena como claro, la solución a los problemas de México ni de Michoacán. ¿Nombres de qué? En Michoacán, ¿quién pudiera encabezar al PRD, mantenerlo vivo? ¿Quiénes son los personajes? Habría que ver quién pudiese jugar un papel que no se le vincule con temas de corrupción, que no se le vincule con temas de sanción pública y que la gente diga, no, pues este tipo no. Porque uno ve pues al senador Antonio García como quien pudiera hacer eso. También vemos desde nuestra perspectiva a Adrián López Solís, pero bueno, él tiene una función que cumplir y no se tendría que meter mucho con el partido. Pero tú hablaste hace un ratito de que se requiere de... Estamos acostumbrados a personajes, a personajes. Yo no veo en Michoacán muchos, uno de ellos pudiera ser tú. Bueno, yo no he descartado, y no me lo habían preguntado, yo no he descartado la posibilidad, si el partido se relanza como un esquema de a de veras y no de autoengaño, como ha ocurrido en las refundaciones últimas que hemos tenido, que ya el PRD, no es cierto, seguimos igual y seguimos con los mismos grupos y las cuotas que tantos puestos para ti, eso, si es con un relanzamiento de a de veras, de socialdemocracia, de una oposición que no descalifique solamente al gobierno por descalificarlo, sino que en realidad ponga su crítica en lo negativo, pero que también reconozca de López Obrador y del propio régimen cosas, cosas políticas y de gobierno correctas, yo sí estaría dispuesto a poder asumir una responsabilidad de dirigir al partido en los próximos meses y años en preparación a la elección del año 2024. Si piensan ahí los grupos internos que van a seguir con cuotas queriendo controlar el partido para un grupo político, una corriente u otra, pues entonces a lo mejor yo no tengo ya nada que hacer en el PRD y tendría que buscar yo pues otro derrotero político en Michoacán y en el país. Esa es la última pregunta que tenía. ¿Qué sigue para Antonio Soto? Reconstruir en la medida de lo que más podamos al PRD, que creo que es un instrumento de lucha del pueblo de México, que nació bien con Cárdenas y que contribuyó mucho a la transformación que hemos logrado hasta ahora en temas de instituciones, en temas de democracia, en temas de transparencia, etcétera. Si es posible que este instrumento lo sigamos manteniendo y cuidando, yo digo, yo voy a mantenerme firme y si me toca la labor y la responsabilidad de dirigir al partido, lo haré con mucho gusto. Si esto no es posible, pues vamos a buscar otras opciones. No descarto ninguna posibilidad, pero en la izquierda, en el respeto a las instituciones y en lo que planteé transformar verdaderamente a México y que le sirva a nuestra gente. Y eso lo veremos en los próximos meses. Porque hay una cosa para terminar y para agradecerte. Sin el PRD, sin el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no se entendería el avance democrático que estamos viviendo. No, que además el propio López Obrador es un beneficiario de ese esfuerzo del propio ingeniero Cárdenas como el líder en su momento fundador de una nueva opción política en el país. Sí, lo cual nos tocó vivir. Y que Andrés jugó un papel en Tabasco también, inmediatamente después que nació el Frente Democrático Nacional, porque no olvidemos que él todavía en la elección de Salinas de Gortari, él jugó un papel
en favor del régimen anterior que estábamos combatiendo. Él después vino claro, a ser candidato del PRD después de que era del PRI, igual que lo fue el ingeniero Cárdenas. Sí. Y no sabemos si agradecerle o criticarle al ingeniero su rescate de Andrés Manuel. No, yo creo que el ingeniero siempre lo hizo con la intención no de ayudar a un líder o a un dirigente, sino lo hizo pensando en el país, y yo creo que lo que hizo de construir un esfuerzo como es el PRD y como lo fue en su momento con toda su fortaleza, pues yo creo que fue positivo y no podemos regatearle al ingeniero Cárdenas la contribución que ha hecho al sistema político y al régimen político mexicano. Lo que más bien habría que ver es, pues qué lástima que el ingeniero Cárdenas no haya sido presidente de México, porque estoy seguro que si él hubiese sido presidente de la República, él hubiera actuado con mayor racionalidad política que la que está actuando el actual gobierno de la República. De eso estamos seguros. Sí. Quienes lo conocemos y sabemos cómo es el ingeniero Cárdenas, un hombre ecuánime, responsable y racional políticamente. Desde luego. Antonio, te agradecemos nuevamente tu presencia. Muchas gracias. Y tus comentarios. Y espero que no sea la última vez. No. Esta es la segunda vez que estoy aquí contigo. Sí. Volveré. Sí, no solamente estar contigo aquí, sino volveré a la política en espacios, pues porque así es esto. Yo no me he ido. No me he ido. Hay unos que quisieran que me fuera, pero pues se van a quedar con las ganas, porque aquí sigo y voy a ser crítico de lo que yo vea que funciona y lo que no funciona del gobierno de Bedoya, claro, del gobierno de López Obrador y de los distintos gobiernos. Pues así funciona. Del gobierno municipal, incluso. Pero ya será tema de otro Amigos, momento. Como siempre les digo, gracias por su atención a esta entrevista, que no será la última, con el amigo. Y les recuerdo que esto es para que ustedes tengan los elementos para que tomen sus decisiones, las mejores que nos convengan como familia, como ciudadanos y como Estado. Gracias y buenas tardes. Y les recuerdo que esto es un esfuerzo que es encabezado por el contador Rafael Barriga y nuestro amigo jefe de redacción Edgar Soto. Gracias y hasta la próxima. Gracias.